Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este miércoles de Existencias Feministas, un espacio dentro de la Franja Radial La Rayuela, como todos los miércoles, dando información acerca del género y sus diversidades. Para mí es un gusto tener hoy el día de la compañía de Soledad Torres Dávila. Ella es antropóloga ecuatoriana de la PUCE Quito, máster en estudios de género por la Flaxo sede Ecuador. Reconocimiento summa cum laude del género 2005, especialista en discapacidades. Ella fue directora nacional de discapacidades del MIES en los años 2017-2019. En el periodo 2017-2019, la primera gerente de la misión Joaquín Gallegos Lara de la Vicepresidencia de la República 2009-2011, quien diseñó e implementó su primera fase. Especialista del Consejo Nacional para la Igualdad de Género desde el año 2012 a la actualidad. Ha posicionado en la academia y el sector público la complejidad de las relaciones entre el género y las discapacidades, desde una mirada feminista, de derechos e inclusión a través del diseño de políticas públicas en torno al cuidado y a la cuidadora, la desfamiliarización de los cuidados, inclusión, violencia, transformación de patrones socioculturales sexistas. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad y las cuidadoras. Bienvenida, por favor, para ti, Soledad. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Julio. También es un placer, un gusto estar aquí, compartir conocimientos, información, porque finalmente a todos y a todas nos une el compromiso por reducir las inequidades sociales. Perfecto, recuerden que pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como @negritoneira, que es mi cuenta de Twitter, o también, si es que desean, pueden también ver las noticias que desde el Consejo Nacional de Igualdad de Género han posicionado en temas de violencia de género. Muy bien, regresamos. Estamos en este programa de Existencias Feministas. Estamos con Soledad Torres Dávila, del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Soledad, bueno, para poder empezar esto de aquí, quiero primero como un poco definir, ¿no? ¿Cómo las personas o cómo también el sistema público está definiendo el tema de las discapacidades? Gracias. Siempre es necesario ver a las personas en su complejidad. Entonces, las personas también existen cuando tienen discapacidades. Y claro, el Estado, al ser garante de derechos, también está obligado justamente a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lo interesante es que en el tema de las discapacidades, lo central son las personas con discapacidad, sus diferentes tipos y grados, pero también su entorno familiar. Y desde la mirada feminista, reconociendo que las mujeres, mayoritariamente las mamás, son quienes se encargan del cuidado a las personas con discapacidad, o el apoyo, incluso cuando ya son más grandes, siempre requiere del apoyo siempre son mujeres. Entonces es importante colocar en el tema de las discapacidades la reflexión de qué pasa con las personas que son sus apoyos, les cuidan, les sostienen. Entonces el tema de discapacidades es vital en el Ecuador, hay avances en política, pero también es importante ver que ya en lo territorial, en lo local, la igualdad real y sustantiva todavía es una esperanza, un sueño que algún día llegará, pero claro, como Estado seguimos avanzando. Claro, dentro de todas las facetas de las discriminaciones que existen, una de estas es, y diría yo como también que ponen carne de cañón, es a las personas con estas diferentes clases de discapacidad y también los diferentes porcentajes de discapacidad, porque también creo que hay alguna especie de jerarquía, ¿no es cierto?, entre las discapacidades, cuáles son las que te permiten tener acceso a ciertos servicios, pero cuáles no. Y precisamente tú has hablado un poco desde la mirada feminista, el reconocimiento de cómo están las mujeres en cuanto a los roles del cuidado, que por un lado son las cuidadoras, ¿no es cierto?, pero también por otro lado, cómo las personas con discapacidad y también específicamente las mujeres son presa de vulneraciones, de violencia y de embarazos también no deseados, obviamente no planificados, y se configuran algunas múltiples vulneraciones. A tu criterio, Soledad, ¿tú cómo crees que se está manejando actualmente desde un enfoque de género el tema de las discapacidades? Diría que como es algo tan complejo y es algo que interpela tus propios prejuicios cuando hablas de personas con discapacidad, porque nos constituye un modelo de persona sana con todas sus capacidades. Entonces, hablar de una persona con discapacidad es romper tus esquemas, porque obviamente hacen todas sus cosas, sus funciones, sus procesos de otra manera. Por eso yo les llamo capacidades diferentes. Pero es mucho más complejo para las mujeres con discapacidad, porque también nos constituyen los roles y los prejuicios de género. Entonces, si bien para el ideal de todas las mujeres se supone que una parte de su identidad es la maternidad, siendo incluso un proceso de normalización,
el tema de la maternidad desde la parte heterosexual. Resulta que para las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad es algo más lejano, porque una mujer con discapacidad física, ¿cómo puede llegar a ser madre? Una mujer con discapacidad intelectual, ¿cómo puede tener derecho al placer, a la sexualidad? Los imaginarios sociales o los prejuicios son tan fuertes que incluso te niegan lo que en teoría para la normalidad es parte de. Y el tema de la violencia no es ajeno, pues porque uno de los resultados o de los objetivos de esta consultoría era evidenciar que si bien se habla de la violencia, las violencias a las mujeres, ¿qué pasa con las violencias a las mujeres diversas? En este caso, mujeres con discapacidad, e incluso dentro de la discapacidad con discapacidad intelectual, y además de escasos recursos económicos, y además en el territorio. Entonces, claro, es una mirada interseccional de todo lo que implica una mujer diversa en su condición y en su posición. Entonces, claro, ahí la consultoría pone evidencia, manifiesta datos sumamente complejos, ¿no? Que nos hacen pensar que tanto el movimiento de mujeres como de derechos humanos tienen una deuda con estas mujeres, que no ha habido procesos para garantizar sus derechos, peor para repararlas, y tenemos casos como los que se evidencian en este trabajo de investigación fuertes. La ventaja, llamémosle así, o el compromiso es que ahora tenemos una mesa para dar atención y resolver. Que de alguna forma también dan resultados, o sea, claro, en alguna medida, pero tampoco creo que solucionen problemática como tal. La idea es generar luego una política pública también, porque es importante ver la complejidad de las violencias, la violencia sexual. Incluso dentro de la violencia se tiene un estereotipo de mujer, pero cuando hablamos de una mujer con discapacidad que además fue violentada, violada y tiene sus hijos fruto de esa violación, es como más complejo porque finalmente te interpela tus propios prejuicios. Porque uno dice, no, pues en una sociedad como la nuestra es imposible que le violen a una mujer, porque, y si tiene discapacidad, no, pues, porque se supone que hay un mínimo que debería respetar, pero resulta que no, también las violan, ¿no? Entonces es romper esquemas de una concepción un poco clasista, prejuiciosa, de que la violencia es para ciertos grupos, y la violencia contra las mujeres atraviesa todas las clases sociales, todas las condiciones. No diferencias. Claro, y se ensaña en las mujeres con doble y triple discriminación. Perfecto, justamente Soledad se está refiriendo a una consultoría que llevó a cabo el Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el UNFPA. Esta consultoría se llama Embarazo en Adolescentes en Mujeres con Discapacidad en Contextos de Violencia y sus Efectos y Cuidados. Precisamente, Soledad, ¿cómo se da este acercamiento con el UNFPA para construir esta herramienta que dé un dato duro acerca de lo que está pasando con las mujeres con discapacidad en torno al embarazo con adolescentes? El UNPA trabaja en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces fue un socio estratégico en este proceso porque además de la asistencia técnica nos permitió generar contactos en algunas provincias, sugerir con quienes se podrían trabajar ya la investigación, porque es difícil ubicar a las personas con discapacidad adolescentes, embarazadas, fruto de una violación. Es bien complejo, ¿no? Entonces hubo que, obviamente con el CONADIS también, nos apoyamos y logramos identificar. Pero la necesidad surge de la convicción feminista de que hay que darle rostro a las violencias, porque si no es como una línea homogénea, una línea teórica, con todos los avances, pero era importante ver cómo viven las mujeres adolescentes con discapacidad intelectual una violación, qué pasa en sus entornos, qué pasa en su propia vida, cuáles son los impactos en esos niños, niñas que nacieron y en la vida de ellas mismas. Entonces, claro, la consultoría se enmarca en un proceso de trabajar conjuntamente con UNPA por el tema de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, las violencias contra las mujeres, pero básicamente por ponerle rostros a esta diversidad de vivir las violencias. Precisamente creo que es muy importante aquí hacer un pequeño paréntesis y también interpelar al Estado, ¿no? Yo creo que es muy necesario poder visibilizar la necesidad de que haya un programa especializado para trabajar salud sexual y reproductiva, porque claro, si es que no hay tampoco un programa que esté dirigido a trabajar estas temáticas, es mucho más complejo aterrizarlo a unas especificidades como es las discapacidades. Hace unos años tuvimos un intento de una política pública que se llamaba ENIPLA, la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tuvo una mirada como más integral acerca de la sexualidad, de tratar de abordar estas temáticas del embarazo no deseado, no planificado. Sin embargo, bueno, por temas
del gobierno anterior, pues se dio de baja y ahora nos tenemos un plan o un programa que trabaje sexualidad. Y en esta línea, ¿por qué la importancia del trabajo en sexualidad, Soledad? Es vital porque primero es una forma de conocer, de informar, de profundizar en el tema, de llegar a comprender las diferentes circunstancias que viven las mujeres y por tanto que la política pública sea integral, intersectorial y además apunte y tome en cuenta las interseccionalidades. Porque si no la política pública se vuelve una propuesta en un plan, en un proyecto que no tiene impacto. Sí, un poco para las personas que nos están escuchando, la interseccionalidad hace referencia a qué? A las múltiples marcadores de desigualdad que te constituyen como persona y definen tu identidad. No es la suma de las discriminaciones, sino que además de eso te constituye ya sea para privilegios o para no tener privilegios, dependiendo en qué clase social también te ubicas. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una mujer indígena, pobre, violentada en su entorno, que una mujer de clase media alta, con educación, con estudios superiores, con acceso al trabajo, independencia económica. Entonces, claro, hay las dos son mujeres, pero cada una tiene distintas formas en las que la discriminación por ser mujer puede ser más fuerte o menos fuerte en ellas. Claro, esa es la complejidad de la realidad, pues, porque eso te demanda políticas que respondan a toda esa complejidad de las personas, porque si no, por garantizar derechos a unos violentas a otros, o resuelves una parte, pero no la integralidad del ser humano, porque el ser humano es el que requiere el acceso a la salud, a la justicia, información, esa es calidad de vida. No, los derechos humanos son interrelacionados, entonces tú garantizas uno pero no los otros, estás violentando la integralidad de ese ser humano. La dignidad es única, es completa, es indivisible, igual que los derechos humanos. Entonces, en esa lógica, conocer cómo viven las mujeres con discapacidad intelectual en esta investigación, las violencias, qué opina el entorno social inmediato, cómo se enfoca el cuidado y las percepciones que tienen las familiares, incluso los servidores públicos, en torno a esto, te demuestra que todavía nos falta mucho por hacer, básicamente cambiar patrones socioculturales sexistas discriminatorios que nos constituyen. Las instituciones no van a cambiar si las personas que forman esas instituciones no cambian sus roles, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas en torno a las violencias, en torno a las personas con discapacidad, y más cuando son mujeres con discapacidad intelectual. La investigación, Soledad, ¿tú cómo dirías cuál crees tú que fue una de las complejidades más fuertes que te encontraste dentro de la investigación? Digamos, una de las fortalezas fue el socio estratégico UNPA, nosotros como consejo la voluntad de hacerlo, pero también la gran fortaleza de la consultora Nelly Jacome, con la que trabajamos. Y la parte más compleja fue ubicar a las personas con discapacidad, que cumplan de alguna manera las variables. Y bueno, cuando se las ubicó también fue complejo constatar sus condiciones de vida y como Estado obviamente responder. Entonces la buena noticia es que desde la Cruzada Nacional contra las Violencias se definió un grupo ad hoc para trabajar esto. Primero, obviamente, atender a estas personas y sus cuidadoras, que son mujeres también, incluso adultas mayores, que cuidan a personas con discapacidad, también teniendo esa discapacidad. Y los nietos también tienen discapacidad, un círculo perverso. Entonces, claro, es importante tener esta mesa para responder, atender, luego generar política pública, que obviamente será consensuada y cumplir todos los procesos que se debe hacer. Pero lo interesante es ver cómo las investigaciones se vuelven una información estratégica que nos permite sostener lo que luego el Estado pueda proponer, para que la política sea construida desde las necesidades de las personas, no desde lo que creemos en el Estado, sino desde las necesidades. Y eso implica además, dado los hallazgos que tuvimos en la investigación, una intervención conjunta, articulada, sumar esfuerzos y cambiar la vida de estas personas, que obviamente son poquitas hoy por hoy, pero que reflejan que son muchas condiciones similares para otras personas. Por eso luego la necesidad de luego hacer una política pública. Otra de las limitaciones complicadas fue básicamente en lo local, trabajar o evidenciar que en lo local los funcionarios, hombres y mujeres que trabajan en el sector público, aún tienen ideas un poco erradas sobre lo que es la discapacidad. Por ejemplo, concebir en los entornos familiares como que, bueno, pues no importa que le hayan violado, por lo menos tiene un hijo que le cuide, implica una carencia absoluta de presencia del Estado, porque el Estado tiene que garantizar los derechos, primero a la vida no con violencia, ¿no? Pero y segundo, si hay estos niños, ellos no son los llamados a cuidar a su madre con discapacidad, sino es el Estado que tiene que garantizar derechos a los unos y a los otros. Pero estos son los imaginarios que subyacen en la identidad y en la psicología y en la profundidad de las familias al decir eso, ¿no? Bueno, por lo menos tiene un hijo que le cuide.
es un llamado de atención dónde está el Estado, ¿no? Otra de las percepciones complejas es que para los servidores públicos y para las mamás cuidadoras, en el tema de cuidados, bueno, pues es natural que las mamás cuiden, pues porque ellas saben cómo hacerlo, además le quieren mucho, ¿no? Más allá de eso, implica que los cuidados tienen que salir del ámbito de la familia, porque la familia no tiene que asumir las responsabilidades del Estado. Entonces, sin embargo, ellas, para las personas de los grupos focales, decían que las mamás tienen que cuidarlos porque ellas saben cómo hacerlo, y además implica eso naturalizar otra vez los roles de género en las mujeres, invisibilizando la profunda complejidad de las discapacidades, porque tú no puedes tener cuidados especializados a una persona con discapacidad intelectual que aunque le quieras y sepas el día a día, no sabes cómo manejarlo, porque van creciendo también. Una cosa es cuando es una niña con discapacidad intelectual a cuando es una adolescente con discapacidad intelectual, en donde ya convergen temas como derechos sexuales y reproductivos. Entonces era complejo porque además, por ejemplo, los técnicos no sabían que las mujeres con discapacidad intelectual tienen derecho al aborto. Para ellos no existía el artículo 150 del COIP. Entonces dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdieron? Eso demuestra que hay procesos de capacitación, sensibilización aún pendientes, y la presencia del Estado ya en lo local todavía es algo etéreo, ¿no? Todavía no es tan concreta en estos temas ya tan complejos. Y también explicar o comentar que el tema de los cuidados se lo veía como que tienen que hacerlo porque lo saben hacer, sin entender que el cuidado es una responsabilidad social. Porque yo tengo una hija con discapacidad intelectual o cualquiera que fuera, no quiere decir que yo sepa cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo trabajar, cómo lo puedo apoyar. Porque más allá del afecto, es el Estado que tiene que garantizar los derechos de esas personas, pero también darme la opción de que si yo quiero, cuido, y si no quiero y no puedo, no cuido. Y que el Estado tiene que darme los servicios. Porque si no es una carga llamada heroína, o es una forma de ver, de trasladar esos costos a las mujeres, ¿no? Y también un poco, también yo creo también cuestionar también las cargas con las que estamos educados y educadas, ¿no? Es decir, muy difícilmente yo podré entender la sexualidad que va a ir desarrollando mi hija o mi hijo en temas de discapacidad, si es que también yo tuve una educación muy coartada en frente al tema de sexualidad, muy limitada con temas de acceso a información, anticonceptivos, no sé, o sea, creo que también eso sí visibiliza, como tú dices, la complejidad del tema de las discapacidades. Pero más allá de eso, también yo hace unos días yo estaba leyendo a Michel Foucault. Él habla acerca de la clínica, precisamente, como esta institución que genera algunos mecanismos de verificación de los cuerpos que pueden ser dados como sanos, o los cuerpos que son funcionales, o los cuerpos que son normales. Pero también, de esa misma forma, es como, y esto un poco pongo para el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué una institución, o sea, la clínica, Foucault la mira como una institución que cobra vida a través de reconocer estos cuerpos con estas formas? ¿Cómo las personas ya en el día a día podemos cuestionar precisamente el que se reconozca? O sea, no es un tema yo creo que aquí no es un tema de inclusión. O sea, yo creo que no se trata de que se incluyan a las personas, porque las personas están en la sociedad, están per se en la sociedad. Y también, cuando hablamos también de inclusión, yo creería que también es preguntar, ¿incluirse a qué? Porque si soy una persona con una discapacidad funcional, en la que yo no puedo moverme, no tengo que usar silla de ruedas, y me incluyo a un sistema en el que están gradas, que no hay gradas eléctricas, no hay rampas para que yo pueda subir, ¿cómo tú crees que este cuestionamiento puede interpelar al Estado? Primero, el tema de los derechos sexuales, reconocer que desde la sociedad se asume que las personas con discapacidad, más las mujeres, son asexuales, o por el contrario son hipersexuales, dependiendo. Entonces ya te estereotipan, te ponen en categorías que ya te condicionan, que ya de alguna manera te dan una clasificación, y resulta que la vida real no está en esos extremos, fluctúa. Pero sin embargo, ¿dónde está tu derecho al placer también? Aunque tengas discapacidad intelectual o la que fuera, física, la que fuera, ¿no? Entonces eso ya nos pone en cuestionamiento las ideas preconcebidas que hay. Lo otro, claro, las personas con discapacidad tienen obviamente también instrumentos internacionales de derechos, movimiento organizado, son personas que también han posicionado temas, circunstancias, debates, hay una trayectoria en ello, pero es complejo porque el Estado te norma, el Estado te dice qué cuerpo es el sano y qué cuerpo es el que no es sano, y por consiguiente, ¿qué hace el cuerpo sano? ¿Qué derechos se le da a ese cuerpo sano? ¿Qué libertades? Y al que no es, que es del otro, ¿cómo se le excluye?
En la discapacidad ha habido un avance teórico conceptual muy bueno, que es ir más allá de la integración, que es eso, sumarme a un todo que me excluye, a la inclusión, que es sumarme a un todo para yo transformarlo. Entonces, en esa lógica es como interesante ver que el Estado, claro, ha generado políticas, hay avances, pero desde una mirada de muchas discapacidades, si quieres clasificadas, pero que hay un montón en su conjugación, en su combinación, que no sabemos cómo, porque las personas, si bien se acepta que la discapacidad es en relación al que el sistema social te excluye, no es por tu condición, sino cómo interactúas, pero en condiciones desfavorables como la pobreza, en condiciones, sabemos ahora que la pobreza también debe medirse multidimensionalmente, no solo es la escasez de recursos económicos. Entonces, claro, en personas que no tienen recursos económicos, en personas que viven más vulnerabilidades, porque además están ubicadas geográficamente en espacios bien lejanos, de difícil acceso, además personas que no acabaron la primaria, que entonces difícilmente pueden comunicarse, pero y además de eso, de que no tenemos herramientas para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia desde su condición real. Es decir, yo no sé, no puedo hablar, no puedo comunicarme. ¿Cómo me ofrecen mi acceso a la seguridad, a la salud, a los servicios jurídicos en mi lenguaje? Eso es bien complejo. Estamos conscientes de que hay que hacerlo como Estado, pero es bien difícil profesionalizar a tantas personas para ese tipo de atenciones, que hay que hacerlo porque si no, ¿cómo garantizas derechos? Pero yo diría que el Estado, más que interpelar, creería que es importante asumir la corresponsabilidad, tanto en el acceso, en el manejo, en la comprensión, en el empoderamiento, en las investigaciones, desde el Estado, la academia, la sociedad civil, las ONGs, el mercado también, y las familias, tomando en cuenta los matices que hay dentro de las familias, porque también hay relaciones de poder. Pero como Foucault dice, ¿no?, las personas con discapacidad estamos metidas en los hilos cotidianos, en ese entramado sutil de las luchas de poder, y vivimos del poder, no el poder tan grande, pero el poder cotidiano, que es el que te marca, que es el que te define y el que define tus condiciones y posiciones. E incluso eso a las personas con discapacidad, más cuando son mujeres y más cuando tienen discapacidad intelectual, se les ha vetado, porque ni siquiera están presentes en esos entramados sutiles. Son cuerpos realmente que no importan. Por eso es increíble ver cómo en esta investigación la mayoría de agresores, violadores son el papá, el padrastro o el tío, y tienen 1 o 2 hijos de esa violación. Y el entorno, no solo en un caso estaba convencida de que había que denunciar, pero para las otras personas la denuncia por los costos, el esfuerzo de movilizarse, el dejar de hacer otras actividades que son el sustento, era como que no es opción. Entonces básicamente es la no presencia del Estado, ¿no?, en todos estos espacios. Precisamente, un poco haciendo como refuerzo a esto, recordemos que el Estado es el garante, es quien está garantizando el acceso a salud, educación, a la no discriminación, asegurando que haya oportunidades también para todos y todas. Y en esta línea también yo creo que es importante, tú mencionabas hace un momento que también cómo la justicia está receptando estas denuncias, ¿no? Y no se diga, si hablamos de personas que no tienen discapacidad y acceden a la justicia y hay estos prejuicios como por ejemplo, usted provocó la violencia, usted se viste como una puta, o usted está siendo la que provoca a su marido, no le dé motivos para que le pegue. Si eso hablamos de en personas que en su funcionalidad motriz, intelectual, no tienen ninguna complejidad, esto obviamente se hace mucho más un tejido mucho más agresivo cuando hablamos de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los nudos críticos que hay justamente en el sistema de justicia? Yo diría que básicamente, porque las normas están allí, los protocolos están allí, las guías, es la percepción que tienen las personas, porque si no cambias de eso, ningún protocolo, ninguna guía te va a servir, porque cuando vas a aplicar un protocolo o una guía, más allá del proceso formal, lo que sale son tus percepciones, tus prejuicios, tus valores, tus antivalores, lo que fuera. Entonces ahí, claro, yo diría que es importante, insisto, transformar esos patrones socioculturales. En buena hora la nueva ley te lo pide, te lo manda, pero también es importante la corresponsabilidad. Yo como ciudadana que vivo al frente de una persona con discapacidad y veo que le violan, o sé que le violan, tengo que denunciar. Y esa es la bondad de la nueva ley. Yo puedo denunciarlo sin hacer mayores cosas, tengo que denunciarlo a las juntas cantonales, a las tenencias políticas, lo que fuera, tengo que hacer. Entonces la idea es que la sociedad no se quede así, por decirlo, impávida frente a estos hechos, a estas circunstancias que la comunidad conoce
y no espere que el Estado intervenga. También la corresponsabilidad de denunciar, de asumir que esa persona con discapacidad también es una ciudadana que hay que trabajar, apoyar, proteger de alguna manera, pero sobre todo reconocer que no es del espacio libre para que cualquier identidad masculina hegemónica, trasnochada, excluyente y discriminatoria pretenda violarla y de alguna manera desahogar ahí instintos extraños en un cuerpo que no puede defenderse, que no puede poner resistencia o que lo pone a su manera, que pero para los cánones normales, regulares, no es, pues. Entonces, claro, ¿cómo le pides a una persona que además que vive esas discriminaciones también se empodere y exija? Entonces, yo sí creo que es importante la corresponsabilidad, porque por omisión o por quedarme callada, sabiendo que están pasando estas cosas, no hago nada. Entonces yo como vecina, como vecino, como familiar, soy corresponsable de esa violación. Entonces es importante también tomar en cuenta que en estos casos la sociedad, el Estado, las personas, estamos llamadas a... Fue interesante en la consultoría porque las casas de acogida para mujeres que han vivido violencia, que apoyaron en la investigación, ellas son conscientes, manejan, son responsables, son solidarias, son mujeres empoderadas que día a día, con escasez de recursos y limitamientos desde el Estado, lo hacen, pero ellas decían, nos vemos rebasadas porque no sabemos cómo atender a una persona, a una mujer violentada, violada, con discapacidad que llega a la casa de acogida. No sabemos qué hacer. Hacemos lo que podemos, lo que creemos que se debe hacer, pero técnicamente no tenemos, porque eso implicaría especializarse, generar espacios adecuados desde una rampa, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces yo sí creo que ahora la nueva ley es un desafío, la ley de prevención de violencias y erradicación, porque te manda a hacer esto. Entonces es un desafío para todo el mundo, para el Estado, para la sociedad civil, para todo el mundo, cambiar esta cultura, ¿no?, de violencias soterradas, normalizadas, naturalizadas, por una propuesta de una cultura de paz, o culturas de paz. Precisamente en esa línea, Soledad, yo creo que aquí también hay que hacer énfasis en algunos imaginarios que también hay en torno a la violencia, ¿no? Tú mencionabas que hay una corresponsabilidad frente a que no se quede en un secretismo, ¿no es cierto? Si yo, como vecina, como vecino, como hermano, primo, cuñado, no sé, miro o sé, intuyo que algo está pasando, pues profundizar escudriñar un poco para saber qué está pasando, porque creo que una de las discursos más posicionados ha sido como que lo que pasa dentro de la casa es problema del hogar. Y eso es cuando se pone como la violencia como un tema privado. Y realmente esos nichos de violencia pues van reproduciendo en el espacio público también violencia. Entonces, reconocer que la violencia es un problema público, no es un problema de la familia o no es particular de esa familia, es una violencia sistemática que está pasando en todos los hogares, con todas las mujeres, en todas las clases sociales, con todas las personas de todas las etnias, pueblos, nacionalidades, de cualquier idioma. Eso está pasando y creo que eso hay que reforzarlo, ¿no es cierto? Claro, la violencia básicamente es estructural. Muy bien, y regresamos con el programa Sexistencias Feministas a través de la Franja Radial, La Rayuela de la Red de Casa de la Cultura. Estamos con Soledad Torres Dávila del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hablando acerca de la consultoría que se llevó a cabo con el UNFPA, denominada Embarazo en Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en Contextos de Violencia y sus Efectos en los Cuidados. Precisamente habíamos hablado hace un momento sobre la importancia de la política pública en cuanto a trabajar temas de sexualidad. Y aquí es cuando yo quiero un poco hacerte una consulta, Soledad, tú que trabajas desde lo teórico, pero también has vivido desde lo vivencial en temas de discapacidad. ¿Cómo tú crees que afecta o que podría solucionar el tema de programas para la sexualidad? Evidenciando lo siguiente, que se habla de que, tú dijiste hace un momento que la investigación arrojó un dato muy alarmante, que era que padrastros, cuñados, abuelos son quienes están violando a estos cuerpos. En ese sentido, hay un discurso que está posicionado de los grupos que son conservadores en el Ecuador, que hablan como que el espacio de la familia es el espacio de protección. Ahí para mí hay una discordancia, o sea, hay algo que se está chocando. ¿Qué pasa con el tema de educación para la sexualidad frente a eso? Los datos son claros y contundentes, no solo en esta investigación, sino en todos los procesos de investigación de violencia y la encuesta de relaciones familiares y violencia de género. La violencia está al interior de las familias.
La violencia no es una cosa que esté por fuera y que las familias son inmunes a. Dentro de las familias hay relaciones de poder, intereses diversos y por tanto también se generan procesos de violencia. La violencia sexual es compleja porque, atado al tema de las masculinidades, en donde se educa a la mayoría de niños y niñas con esa mirada, resulta que los cuerpos de las mujeres son para controlar. Eso te atraviesa todas las edades, todas las condiciones e incluso el ciclo de vida. De tal manera que educar en educación sexual, valga la redundancia, en derechos sexuales es vital, obviamente con una estrategia pedagógica para niños, con una estrategia para adultos, con una estrategia para hombres, para mujeres, pero todo el mundo debe estar informado, porque los derechos sexuales y reproductivos son tu propia decisión. Tú sabrás cuántos hijos tienes, tú sabrás cómo son tus relaciones, tú sabrás cuál es tu proceso del placer, tú sabrás cuál es tu sujeto de deseos o lo que fuera. El tema es cuando te normalizan, porque las personas que no cabemos en esa normalidad pasamos a ser patologizados y dentro de eso están las mujeres con discapacidad. Entonces, claro, si socialmente decimos son cuerpos que no valen, entonces, claro, yo desde mi masculinidad hegemónica me creo con el derecho de violentarlo. No importa si estoy en el espacio de la familia o por fuera. Yo diría que es vital retomar todo lo que es educación sexual, primero porque es un derecho a la información de todas las personas, más cuando eres adolescente y tienes un montón de información y no sabes cuál es la que te conviene. Pero es tu derecho a optar, decidir, bueno, yo voy a ser conservador, me voy a mantener virgen, tu problema, pero no es la norma para todo el mundo, es una opción. O si tú decides, yo quiero operarme y transitar de un sexo a otro, de un género a otro, también es tu opción y es igual de válida. Lo importante es que tengas la información precisa, científica, adecuada para que tú decidas y esa decisión realmente sea lo que tú quieres. Claro, y también yo creo que es importante mencionar que esta información sea amigable, es decir, muchas veces llegamos a los servicios y nos encontramos justamente con estos criterios que son agresivos para quien está llegando al servicio y claro, si yo llego al servicio y me encuentro con que me están diciendo con cargas morales, con juicios de por medio, yo prefiero después no regresar. Entonces, hay un divorcio per se entre el servicio que presta el Estado o que debería prestar el Estado frente a las personas. Y precisamente eso yo lo preguntaba porque creo que aquí también hay que un poco poner en evidencia la responsabilidad también que tiene la Iglesia frente a esto. Es decir, creo que la Iglesia en este rol de como de ponerlo idealizando la familia como este núcleo bendecido de alguna forma, atravesado por esta estructura también como muy de padre, madre, hijo, hija, gato y perro. Entonces ahí yo creo que hay que también aterrizar a la realidad. O sea, Ecuador tuvo un proceso migratorio fuerte en los 80, en los 90, que dio paso a algunas configuraciones dentro de la familia, en las que hablamos que ahora existen familias de abuelas con nietos, de tíos con sobrinos, de hermanos mayores o hermanas mayores con sus hermanos menores, o incluso del vecino que se quedó con la vecina. Entonces yo creo que se configuraron otras formas de familia que también funcionan como lazos de cercanía, y ahí también es una forma de familia. Entonces creo que también de construir esta forma de mirar a la familia es muy importante. Precisamente la investigación que tú has encabezado dentro del Consejo de Género con el UNFPA, ¿cómo tú miras el tema de la incidencia en las edades para lo que es el embarazo no deseado en adolescentes? Primero recordar que en el tema de discapacidades la edad cronológica no tiene mucha relación con tu madurez, porque por diferentes procesos clínicos de exclusión social, cultural, política, a lo mejor tienes 20 años pero piensas como una niña de 12, sin que eso te ponga en condiciones de inferioridad, eres diferente nada más. Pero en la investigación se ve que la mayoría de mujeres, como son adolescentes, fluctúan entre 12, 13, 14 años hasta 18, 19, y que ya son madres violadas de una, dos o tres ocasiones. También hay casos... O sea que ellas pasaron por procesos sostenidos de violencia. O sea, no fue como que una sola vez pasó y no. Mi caso es tan complejo porque una de ellas es una joven que pasa una especie como de arriero, pasa por el pueblo, por la casita de ellas, cada 3 meses, y cada 3 meses pasa violando. Y todo el mundo lo sabe.
claro, tiene su hijo y todo el mundo lo sabe. Entonces, lo complejo es de esa impunidad, no solo del que lo hace, sino de los que saben y no hacen ni dicen nada, ¿no? Obviamente tomando en cuenta las cargas, las condiciones, pero hay un mínimo de solidaridad que te obliga a denunciar, pues a decir basta, hacer algo, ¿no? También otra de las cosas complejas es que muchas de estas jóvenes con discapacidad, sus cuidadoras son mujeres adultas mayores, que el Estado también debe protegerlas ya, pues. Entonces, ¿a quién protege? Hay el caso de una de ellas. ¿Quién está defendiendo a quién? ¿Quién está cuidando a quién y en qué condiciones está cuidando? Hay el caso de una de ellas que por tercera ocasión se queda embarazada de fruto de violaciones del mismo fulano, que es bueno. Y la primera vez es familiar de ella. Es el padre. La primera vez ella caminando pierde el niño porque caminando por su discapacidad intelectual fuerte, severa, nace el niño, ella no se da cuenta y se golpea al momento de nacer porque se sale por las piernas. Pues. La segunda vez algo parecido y el tercero que logran salvar, una fundación con toda la buena voluntad retira a ese niño del hogar para protegerle a él, a ese niño. Pero ¿quién le protege a esa madre que la siguen violando? El niño no tiene discapacidad o tendrá leve, de alguna manera está protegido, pero ¿quién le quitó, con qué derecho le quitaron ese niño a esa mamá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Asumir que ella no siente, no piensa, no cree? O lo otro, ¿quién le protege a ella de las siguientes violaciones? El interés superior del niño, sí, pero ¿y los derechos de esta señora, de esta adolescente? Son procesos que se ponen a... Y recalcar también que precisamente, obviamente sin descalificar el interés superior del niño, porque obviamente claro, es prioridad. Es una prioridad para el Estado. Sin embargo, también creo que las mujeres, o sea, no son una población menos importante. Es decir, son las que están garantizando que sus niños realmente tengan un interés, una protección, porque mal que bien, voy a decirlo así, son las que están en las economías del cuidado. Que debería haber también un replanteamiento acerca de cómo están las masculinidades, los hombres insertándose en estos roles del cuidado. Lo están haciendo solamente de la forma económica, tal vez ni eso, aportando solamente con el engendrar más niños y punto. Entonces, yo creo que eso sí interpela a muchas personas, nos frentea para saber cómo están viviendo estas mujeres estas violencias. Y mucho más aún, claro, si hablamos de que la mayor parte de las mujeres son mujeres con edad ya avanzada, entonces poco o nada podrán hacer para sostener muchas veces el tema del cuidado del aseo personal. Yo en alguna ocasión escuché en alguna presentación que hicieron de una investigación que precisamente los servicios que se dan son lo básico: darte de comer, que tengas un espacio para dormir, pero las condiciones en las que están esas personas es sucias, sin aseo, obviamente son focos de infección recurrentes, sus cuerpos se hacen resistentes a las medicinas, o sea, es como toda una complejidad frente a eso, ¿no? Claro, ahí es cuando esos cuerpos viven varias formas de violencia, institucionales, simbólicas, físicas, obviamente psicológicas, pero ahí es la complejidad de cómo abordar esto, porque tú puedes decir, para la violencia física este es el proceso, para la psicológica este es el procedimiento, pero resulta, como dice la nueva ley, que confluyen, que concurren las violencias en una sola persona, en un cuerpo o en una familia. Entonces, ¿cómo lo haces? Ahí también es interesante ver cómo la religión ha constituido imaginarios sociales en donde se idealiza a la madre como heroína que se sacrifica por su hija con discapacidad o su hijo, y a la persona con discapacidad como una prueba de Dios, que puede ser una opción para quien eso le dé fortaleza, pero que eso se vuelva como la norma es invisibilizar las condiciones, las circunstancias de las personas con discapacidad, su diversidad y sus derechos, porque si a mí esa gran verdad para mí me sirve y me da fortaleza y me sostiene, pues no es mi opción, pero no es común a todas. Entonces creo que es importante ver ahí que la religión, todas las religiones, también son un ámbito, un espacio de poder que introyecta ideas, miradas, valores, que mientras sean tu propia elección son válidas, pero cuando es una imposición no. Y en el tema de discapacidades esto ha sido como muy recurrente, ¿no? Porque es más o menos como que Dios te escogió a ti porque eres especialísima para que tengas una persona con discapacidad a tu cargo. Pero resulta que esa especialización se vuelve cada vez más compleja, más allá de los afectos que no están en duda, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo guío? ¿Cómo me sostengo?
cómo sostengo a la otra persona. Yo creo que ahí el Estado tiene que generar políticas desde lo que implica la interseccionalidad del género y las discapacidades. Porque también van a haber personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y nacionalidades, pero también a la comunidad LGBTI. ¿Y ahí qué hace el Estado? De hecho hay. ¿Y qué hace el Estado ahí? No, es que dice políticas para los unos, para los otros, para los pero y para los que vivimos, los que estamos aquí y ahora, ¿qué? Yo creo que es importante ahí tomar en cuenta que la discapacidad, todas sus formas, grados y tipos, es otra forma de interpelar a lo homogenizante, ¿no? De interpelar a un Estado que, bueno, esperemos que esté cambiando, de hecho sí, pero nos falta mucho, a un Estado que tiende a generar servicios básicos para satisfacer una idea de necesidades básicas, pero violenta los demás derechos. Pues, Amartya Sen dice que si no tienes todas tus necesidades satisfechas, eres violenta, tienes violencia en tus derechos. Porque yo puedo ir a la escuela, puedo tener formación, pero a lo mejor no tengo casa, o no tengo salud. Entonces ya soy una persona pobre porque carezco de algo que determine mi calidad de vida en total armonía. Entonces eso se conjuga con las personas con discapacidad en niveles mucho más violentos, porque por procesos históricos de violencia estructural, las personas con discapacidad, muchas, tienen recursos económicos escasos, están en pobreza. Eso no quiere decir que es uno de los límites de nuestra consultoría y nuestra investigación, porque queda todavía pendiente qué pasa en las clases altas, qué pasa en la clase media con discapacidad. Tienen recursos, pero ¿cómo se manifiestan las violencias? Claro, y tal vez están invisibilizadas justamente por el estereotipo de tienen acceso, tienen dinero, lo están viviendo bien, tienen el médico, pero de pronto también la violencia también se exacerba de otras formas. Precisamente yo creo que aquí una reflexión para las personas que nos escuchan. Creo que es muy importante también un poco dejar que se decanten un poco las emociones a veces que salen frente al tema de que hay estos discursos de nos quieren meter la educación para la sexualidad, quieren abrir los ojos a nuestros niños, les quieren hablar siempre del condón, les quieren sexualizar, o sea, hacer como cuerpos sexuales. Y frente a eso yo creo que más bien ha habido como muchas investigaciones alrededor de qué ocurre cuando los niños o los adolescentes están recibiendo información que es acorde a su edad, obviamente. Cómo ellos responden justamente a sus elecciones, a sus decisiones, a su proyecto de vida. Y no sé si tú frente a esto puedes decirnos algo. Yo creo que es importante que todas las personas, obviamente los adolescentes, hombres y mujeres, tal vez con un poco más de énfasis, pero los niños, los adultos mayores, todas las personas en cualquier fase del ciclo de vida en que te halles, porque tienes diferentes procesos de sexualidad también, pues. No es solamente en la edad reproductiva. También es a lo largo, claro. Es importante conocer, saber, estar informados para que tu decisión, la que fuera, sea producto de tu propia reflexión, no por condicionamientos, no por temores, no por ignorancia, en el sentido de no conocer cosas, para que tu decisión sea la que realmente te dé fortaleza y en el proceso de la vida tú digas sí fue lo mejor que pude hacer, y no que luego te acompañe la culpa, porque abortaste, porque no abortaste, porque te quedaste estéril, yo que sé qué puede pasar. Pero el tema para mí, uno de los derechos muy importantes es el acceso a la información. Con eso tú puedes prevenir, puedes educar, puedes evitar, y te da la libertad de vivir tu vida con todos los placeres, todo lo bonito que es la vida, y no desde las exclusiones, los márgenes y los dolores, pues porque ¿quién ha dicho que vivir con discapacidad o ser una persona LGBTI únicamente es lo cruel, lo malo, lo difícil? No, lo cruel, lo malo, lo difícil son las incomprensiones desde los prejuicios. Mientras eso sea la lógica que permea la educación sexual, estamos mal. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a estar informado en su lenguaje, en su nivel, en sus condiciones, capacidades, en su lenguaje ancestral, pero estar informado. Perfecto. Tú nos comentabas que la investigación se habló sobre que hubo un grupo focal en el que se levantó la información, se recogió la información. Ustedes tienen ya la información, saben qué violencias existen en esas personas, también saben cuáles son las dificultades que están atravesando. Hay algunos puertas abiertas, diría yo, frente a estas familias, a estos espacios. ¿Cuáles son los desafíos que quedan ahora para esto? El primero es por una convicción de que el conocimiento no solo es por sí ni para sí, sino para transformar la vida de las mujeres. Y fue interesante porque al interior de la Cruzada Nacional contra la Violencia se formó un grupo de varias instituciones
para primero resolver urgentemente estos casos. Y después, claro, estos son, digamos, la cabeza del iceberg. Después, evidentemente, generar una política pública desde el marco de la nueva ley para prevenir estos casos, porque subyacen el tema de que estos cuerpos no valen, de que las personas con discapacidad, si son mujeres, tienen discapacidad intelectual, mucho menos. Entonces, cambiar esos patrones socioculturales, también garantizar derechos, de alguna manera fortalecer los procesos de acceso a la salud, de acceso a la justicia, con esta particularidad de las personas con discapacidad, mujeres. Pero también es importante ver que el Estado está presente, ¿no? También tenemos el compromiso de hacer algo, de cambiar, de mejorar, y claro, es un proceso largo, pero sí decirles que como Estado, desde el Consejo, desde las instituciones de la Cruzada, tenemos el firme convencimiento de generar política pública o apoyar en la generación de política pública, atender estas complejidades y desde luego siempre garantizar derechos, ¿no? Hoy más que nada cuando hay una ley que te permite generar varios procesos en paralelo. Es complejo. Yo creo que sí esto supera a veces yo creo el entendimiento de la gente, porque como tú dices, a veces se habla como de muy aisladamente violencia física, violencia psicológica, violencia lejano. Sexual. Ajá, y es como, a mí no me pasa, pero resulta que sí. O sea, porque lamentablemente está tan naturalizado el tema de la violencia para las personas que, claro, si a mí me golpean en la calle, o sea, no pasa nada. Si a mí mi esposo me dice cómo vestirme, o sea, me está cuidando. O sea, y tenemos como internalizado algunos dispositivos que naturalizan esta violencia. Y precisamente yo creo que también una reflexión, ya casi para terminar el programa, lamentablemente tenemos muy poco tiempo para hablar de esos temas. Quisiéramos comprometerte para ver también qué es lo que está pasando con estos casos. Las puertas de aquí de la Casa de la Cultura van a estar siempre abiertas. Creemos que también la gente debe entender que proveer estos derechos a las personas, hacer efectivos esos derechos de las personas, no le quitan el derecho a nadie. Es luchar, es bregar por una soñada igualdad, una soñada equidad que lamentablemente no está tan cercana. Pero creemos que se está acercando, o sea, se acerca un poco más. Esos espacios también creo que generan esa reflexión para que la gente que nos escucha puedan tener información. Y precisamente frente a eso, la gente que nos escucha, Soledad, requieren información. ¿Cómo pueden localizarte? ¿En dónde está ubicado el Consejo de Género? Bueno, decirles que esta investigación está en la página web del Consejo. También comentarles que hay varias información de utilidad. El Consejo está en el pasaje Donoso, entre Wimpir y Diego de Almagro, por un tiempito más, no sé cuánto. Pero lo importante es que busquen información, que accedan a formas de enterarse, de conocer, de tener un pensamiento crítico, porque eso es una forma de garantizar derechos que finalmente pasa por el cuerpo. Y decirles pues que todos los cuerpos importan, y en esa lógica los cuerpos de las mujeres con discapacidad intelectual también, de las cuidadoras también, y que somos corresponsables en entender, cuidar, apoyar esos cuerpos también. Perfecto. Bueno, también una última pregunta, Soledad. ¿Cómo tú crees que la gente que nos está escuchando se puede comprometer a estos, o sea, aportar desde sus espacios? O sea, no es hasta activista, ¿no? No estamos pidiendo a la gente que se haga activista por temas de discapacidad, pero sí cómo pueden aportar desde sus nichos, desde sus realidades. Dejando de ser indolentes frente a la injusticia. No nos podemos acostumbrar a ver a personas en el semáforo haciendo cosas para ganarse un pan. No podemos acostumbrarnos a la violencia. Y eso es la cotidianidad. Entonces, donde hay violencia, la que fuera, hacia quien fuera, denunciarla. Poner un alto en día a día, en la cotidianidad, en el espacio que yo puedo controlar, que yo puedo vivir, que yo puedo enfrentar. No esperar que otro me dé diciendo, me dé haciendo, sino ser corresponsables en prevenir cualquier forma de violencia a cualquier persona. Perfecto, Soledad, te agradezco muchísimo. Bueno, recordarles que este programa Sexistencias Feministas se está transmitiendo todos los días miércoles de 11 a 12 del mediodía. Mi nombre es Julio Negra. Esperamos que ustedes hayan estado
atentos y atentas a esta información. Recordarles un poco también la dirección electrónica del Consejo de Igualdad de Género es www.igualdadgénero.gov.es. Ahí es donde pueden ustedes tener información acerca de las cosas que están haciendo como políticas públicas desde el Consejo de Género y particularmente